Bien, pues vamos ahora a leer en la carta de Santiago. Carta de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende desde el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Nos dice la Escritura que Dios es amor, y porque esto es así, puesto que Dios es amor, entonces Dios se complace en mostrar este amor suyo a los hombres. Él se complace en mostrar también su clemencia y su benignidad en un sentido general para con todos los hombres. El Señor pues, nos dice el Salmo 104, ahí se nos está hablando de las obras de Dios en la naturaleza, de cómo el Señor gobierna y cuida la creación. Él dice, innumerables son todas tus obras, ¿no? En el versículo 24, innumerables son todas tus obras. Acaba pues estando completamente asombrado y dice pues que la tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. El Señor es el que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. El Señor es el que, como también dice la palabra, da semilla al que siembra, y es el quien da pan al que come, es el quien pues da estaciones, hace que pues llueva en primavera y en verano pues haga calor, y en otoño pues también haga el tiempo que corresponde. Y también pues dice en Hechos capítulo 17 que Él llena de alegría, de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto, en un sentido general, a todos los hombres el Señor es bueno y se complace en mostrar su clemencia con todos los hombres, pero de entre todos los dones y de entre todos los beneficios que el Señor da a los hombres, el mayor de todos, sin duda alguna, es el de la regeneración. Es el don de la regeneración. Es pues el pasar del estado de pecado en el que todos nacemos por naturaleza y recibimos por naturaleza de nuestros padres, ¿verdad? La vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, pues pasar del estado de pecado en el que nacemos a ser nada menos, dice 2 de Pedro, que participantes de la naturaleza divina. Pasar pues de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y esto el Señor no lo hace con todos. El Señor, pues sí, a todo aquel que come, lo hace por la clemencia y la benignidad de Dios, aunque no sea creyente. El Señor es bueno. Pero esta gracia de la regeneración no es con todos, sino que la reciben los que son, pues, de manera especial el objeto de su amor,
o el objeto de su amor especial, de su amor particular. Bien, pues en estos versículos hemos leído fundamentalmente en el versículo 18, nos vamos a estar centrando, puesto que él nos habla de esta regeneración espiritual. Y bien, pues nos encontramos aquí un pequeño tratado en resumen, ¿no? En un pequeño versículo encontramos aquí un pequeño tratado teológico acerca de la regeneración, porque nos encontramos aquí con 4, digamos, cosas importantes que nos describen, que nos presentan, pues de manera bastante completa esta regeneración. Primeramente nos habla de su autor, en segundo lugar nos habla de su causa, en tercer lugar nos habla de su instrumento y en cuarto y último lugar nos habla de su propósito. El autor, la causa, el instrumento y el propósito de la regeneración, y es lo que con la ayuda del Señor vamos a estar considerando esta mañana. Y para comenzar, pues vamos a ver en primer lugar el autor de esta regeneración. Vemos al versículo 18, en primer lugar dice él. ¿A quién se está refiriendo este pronombre él? Entonces, evidentemente, pues lo hemos de ver en el contexto, por eso también lo hemos leído todo este pasaje en el versículo 17. Anterior está hablando, dice, ¿quién es el pronombre él? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces. El Padre de las luces. El autor de la regeneración es Dios, por supuesto, es Dios, es toda, por lo tanto, la Trinidad, ¿no? Como obra de Dios es una obra de toda la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí se atribuye de manera especial al Padre que es el origen, el principio, ¿verdad?, de la Trinidad, en el sentido inmanente, puesto que pues, el Padre engendra eternamente al Hijo, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo procede eternamente, ¿no?, del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Pues. Entonces vemos que aquí pues seguramente sea por eso, porque está diciendo que procede de Él pues toda buena dádiva, todo don perfecto. Bien, pues entonces dice es el Padre de las luces, y por supuesto aquí tenemos esta también, ese mismo sentido, alusión a lo que leemos en primera de Juan, el capítulo 1, y conocemos pues muy bien este pasaje que dice en el versículo 5: este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces vemos que el Padre de las luces, Dios en luz, nos está hablando de la naturaleza moral de Dios. Dios, entonces vemos, no tiene nada de ninguna mancha, no tiene ninguna sombra, no tiene ningún rastro pues de mal. Él es entonces absolutamente bueno, absolutamente justo, absolutamente santo. Entonces vemos, ¿no? Esto es la gran diferencia, ¿verdad?, por supuesto, entre el Dios de la Biblia y pues, las religiones de los hombres, ¿no? Ya sabemos este simbolito, ¿no?, que nos encontramos en muchos sitios, en muchos establecimientos deportivos donde se enseñan artes marciales, etcétera, etcétera, ¿no? Me refiero al yin yang, ¿no? ¿Sabéis lo que es el yin yang? Que es ese circulito que tiene pues la mitad de un color blanco, la otra mitad de otro color negro, y dentro pues un puntito, ¿no?, del color distinto. Bien, pues ese es un simbolismo de las religiones orientales, ¿no?, que está hablando del bien y del mal, ¿no? Es que Dios, ¿no?, porque bueno, ellos entienden que Dios es la realidad o el universo. Entonces la realidad y el universo, Dios para ellos entonces es a la vez
bueno y malo. Todo lo malo es bueno, todo lo bueno es malo, todo está relacionado, como ellos dicen. Bueno, pues la gran diferencia de la Biblia, de la religión verdadera, es la visión verdadera de Dios, por lo tanto, es que Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla, ningún yin yang, ¿verdad? En Dios solamente hay bien. Por eso dice que de Él procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Por eso vemos, dice que cuando alguien es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios. Él no tienta a nadie. De Dios, de su mano, ¿verdad? Él, pues, Él envía solamente y actúa personalmente solamente bien. Otra cosa es que Dios sea soberano por encima del mal, y eso también la palabra, la Biblia lo enseña, lo afirma, pero una cosa es decir que Él es el soberano y otra cosa es que Dios actúe y obre y produzca directamente el mal, lo cual eso no es así. Bien, pues entonces aquí está hablando del Padre de las luces, y de la misma manera que en 1 de Juan está diciendo que Él es luz, para decir que en Él no hay ninguna tiniebla, aquí también está pues poniendo el foco, está centrándose en otro atributo de Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios? Pues que aquí está destacando. En el versículo 18 está hablando entonces, en el versículo 17, está hablando de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, por tanto Dios Padre, el Padre de las luces, es también inmutable. En quien dice no hay mudanza ni sombra de variación. Dios pues es como un sol luminoso y nunca hay ningún eclipse. No hay nada que lo tapa, lo cubra. Él tampoco cambia, Él tampoco se transforma. El Señor es inmutable, Él es eterno, Él es infinito, Él por lo tanto no puede cambiar. Si el Señor cambiase no sería perfecto, entonces siempre estaría en proceso de llegar a serlo, pero como Él es absolutamente perfecto, Él es inmutable. Si Dios fuera además también mutable, si Él también cambiase, el Señor pues entonces podría podría faltar a su palabra, ¿no? Porque claro, Él podría cambiar de opinión. Él podría decir ahora una cosa y pues cambiar sus ideas y hacer otra cosa completamente distinta, pero no es así. Nos dice en Hebreos capítulo 6, leemos allí en el versículo 17: por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, vemos, es imposible que Dios mienta en dos cosas. Primero la promesa, pero que después más aún el juramento que Él interpuso para decir para confirmar la promesa. Entonces, en dos cosas que es imposible que Dios mienta, la promesa y el juramento, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para aferrarnos a la esperanza propuesta. Bien, pues entonces vemos que esto es también, por lo tanto, no solamente razonar a la manera filosófica, ¿no? Hablar de la inmutabilidad de Dios, sino que esto también es para nuestra fe. Dice, como es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo los creyentes. Como Dios es inmutable, todas las promesas del Señor se cumplirán. Entonces, pues esto alimenta y fortalece tremendamente la fe de los creyentes. Así pues, vemos la regeneración, ¿no? La regeneración es la obra del Padre, y bien, pues y es la obra del Padre debido a también su inmutabilidad, debido también al cumplimiento de sus promesas. Como Dios es inmutable, Él la lleva a cabo.
Esto es en cuanto al autor. En segundo lugar vemos la causa de la regeneración, porque continúa diciendo, y ya en el versículo 18, Él de su voluntad. Esta es la causa de su voluntad. La causa al final de todas las cosas es la voluntad de Dios. Todas las cosas que vemos acontecen de una manera o de otra, pero es según la voluntad de Dios. Esto no significa que todas las cosas pues ocurran, digamos, con el mismo propósito. El Señor tiene distintos propósitos en una cosa buena o en una cosa mala, pero todo acontece según su voluntad. Y es lo que nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 11. Allí leemos Efesios 1:11. En él digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El Señor actúa y obra todas las cosas, dice, según el consejo de su voluntad. Es decir, que Dios, para actuar, pues no toma consejo de nadie. Dios, para hacer las cosas, no se guía por cosas exteriores, sino ¿por qué? Según el consejo de su voluntad, según su propia voluntad. El Señor no decide nada, pues según las circunstancias exteriores a sí mismo, porque si fuera así, pues entonces, ¿qué? Dios estaría en función de los demás, ¿verdad? Dios estaría en función de los demás. Dios estaría dependiendo de los demás. Él no ordenaría nada. Él pues estaría en función y dependiendo de todo lo demás, en lo cual pues de esa manera Dios dejaría de ser Dios. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros, a las criaturas. Siempre estamos dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los demás. Eso es lo normal en criaturas, pero Dios no es así. Bien, pues entonces vemos que la causa de la regeneración es el decreto de Dios, el consejo de Dios, su voluntad. Esa es la causa de nuestra regeneración. No es porque Él se fijó en que nosotros estábamos aptos para ella. No es que Él preveyó que nosotros íbamos a creer, porque entonces ya estaría en función de nosotros. No es que Él vio que estábamos más dispuestos que otros a arrepentirnos. No es que Él vio algo en nosotros que nos diferenciase de los demás, sino que al final, Él lo hizo por su voluntad. Todas estas cosas que hemos dicho, la fe, el arrepentimiento, todo esto, por supuesto, están en los creyentes, pero no es la causa para que Dios lo regenere, sino que es la consecuencia de que Dios lo ha regenerado, ¿verdad? Entonces, la causa de todo la debemos de buscar en Dios y en su voluntad y en su decreto. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es lo que lo obligó entonces a que a mí me eligiese y no al de al lado? Pues, si miramos a nosotros mismos, diremos, pues no es porque yo sea mejor. Entonces, ¿por qué el Señor me eligió a mí y no al de al lado? Pues será simplemente, es simplemente porque el Señor se ha complacido en mostrar su amor y misericordia en ti. Entonces vemos, es el amor con el que Él ha amado, Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito de Dios, por lo tanto, lo que está a la base de ese propósito de Dios, lo que está a la base de esta regeneración, sí, es su voluntad, pero juntamente con su amor. Es un amor libre, es un amor que Él se deposita en aquel que ha decidido, pero es su amor. Entonces es la única causa que nosotros podemos decir, el Señor simplemente, sin saber por qué, Él me ha amado y Él decidió, por lo tanto, mi regeneración.
Esto también, pues, en cuanto a la causa de la regeneración. Y ahora llegamos entonces al instrumento de nuestra regeneración. En tercer lugar, dice, nos ha engendrado por la palabra de la verdad. Por la palabra de la verdad. Ya hemos estado leyendo, pues, en primera también de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, que es la misma idea, la misma enseñanza. Esta vez el apóstol Pedro la dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También, pues, nos acordamos, esto nos hace recordar de la parábola del sembrador, ¿verdad? Allí la parábola se compara también a una simiente, a una semilla, y bueno, pues en aquellos que da buen fruto, en aquellos que da, pues, como lo dice en Marcos capítulo 4, da buen fruto, que es, por lo tanto, el fruto de la salvación. En Marcos capítulo 4 y versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que creció y aumentó y llevó uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Y vemos el significado en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Entonces vemos aquí, ese es el instrumento, dice aquí Santiago, volviendo a Santiago, la palabra de la verdad. Esta es una palabra o una expresión que aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento. Podemos leer en 2 de Corintios, en el capítulo 6, y en el versículo 7, allí dice, Pablo, pues, se recomendaba en todo como ministro de Dios, dice, en palabra de verdad. En palabra de verdad, que era la que él enseñaba y predicaba, la palabra apostólica. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, Efesios 1:13, dice, en él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, y añade el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. Más aún en Colosenses capítulo 1, versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, o la palabra de verdad, la palabra verdadera del evangelio. Y ya por último podemos leer también en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Y allí leemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Bien, pues como Dios, pues es santo, como Dios es inmutable, como Dios no cambia, pues entonces Dios es verdadero. Dios, cuando habla, dice siempre la verdad. Todo cuanto Dios dice es verdad. Y bien, pues vemos aquí la palabra de Dios es, o la Biblia, las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, por lo tanto, son verdad en todo lo que dice. Dios no puede, ni miente, ni puede mentir. Él no es hombre para que mienta, por lo tanto, todo cuanto el Señor dice es verdad. Y es verdad, por lo tanto, en todas las palabras que Él dice, no solamente en aquellas que tengan que ver con la, se puede decir, la salvación o el estado espiritual, sino en todo, ¿verdad? Porque Dios es el mismo Dios que habla tanto en historia o en ciencias o lo que sea, o en historia, como también en la salvación. Es el mismo Dios. Él no puede mentir, no miente, ni se equivoca, por supuesto, porque es un Dios absolutamente perfecto.
Así pues, todo cuanto Él dice, toda palabra que sale de su boca es verdad. Y vemos que también de una manera particular se está centrando en el Evangelio, la palabra del Evangelio que está presentando con verdad, en verdad, al Señor Jesucristo, quien es la verdad, el camino y la vida. Entonces está dando verdaderamente el mensaje del Señor Jesucristo, el cual creyendo somos salvos. Pues muy bien, vemos aquí en un sentido general, por lo tanto aquí está hablando de toda la Sagrada Escritura, puesto que todas las Sagradas Escrituras nos hablan de Cristo. Y bien, pues este es el instrumento de nuestra regeneración, la regeneración de los creyentes. Aquí pues nos podemos también tener un poquito, ¿verdad? Porque también tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo ayer, ¿no? Con toda la presentación del Nuevo Testamento, y recordar, por lo tanto, que el medio, el instrumento de la regeneración, pues es la palabra de Dios, salvo las excepciones que el Señor quiera emplear, que pueda salvar a gente de manera extraordinaria, de lo cual nosotros no podemos decir ni una sola palabra, porque no nos está revelado, pero la manera ordinaria, normal, común, corriente, es por la palabra de la verdad. Es el instrumento. Y entonces, ¿para qué va a servir esta presentación del Nuevo Testamento y de la Biblia? Pues esperamos que sea para la regeneración de muchos, para el nuevo nacimiento de muchos, para que esta nueva versión de la palabra de Dios, o nueva revisión, ¿no?, de la Biblia, traiga una nueva cosecha de almas renacidas y regeneradas, como lo fue también en su día la nuestra, ¿no? Entonces vemos el medio, la importancia, ¿no?, de que se publique la Biblia, la importancia de ediciones puras, ¿no?, de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede perder pureza por distintas causas, ¿no? Ya estuvimos viendo la manera, ya puede ser la manera de traducir, ya puede ser también por el texto que se hace, que se toma, ¿verdad?, para traducir, que no sea el texto que el Señor ha inspirado y ha preservado, que ha guardado a lo largo del tiempo, sino textos espurios. De una manera o de otra se puede llegar a perder pureza. Entonces el medio por excelencia es la palabra de Dios, y cuanto más pura sea esa palabra, podemos estar orando y esperando un mayor resultado y fruto de conversiones, de regeneraciones, de nuevos nacimientos. Entonces, podemos pensar en todo esto, podemos orar para que así sea, para que también se complete, ¿verdad?, toda la Sagrada Escritura, no solamente el Nuevo Testamento solamente una parte, pero se comprende plenamente el Nuevo Testamento solamente en el conjunto de toda la Biblia, ¿no? Entonces hemos de estar orando también, y que el Señor nos permita completarlo cuanto antes sea posible. Se está generando una expectación, y tampoco podemos ahora que esperar a que esto se tarde 9 o 10 años más. Ha de ser ahora, y esto va a demandar un gran esfuerzo para todos, y no se va a poder hacer si no es con la ayuda del Señor. Vamos a estar orando para que el Señor nos ayude. Pero más allá de todo esto, podemos estar pensando acerca de nuestra relación con Dios por medio de su santa palabra. La palabra de Dios es lo que regenera, la palabra de Dios es lo que convierte el alma. Hemos cantado también en el Salmo 19, la palabra de Dios. Entonces, es la manera como el Señor, si nos ha regenerado, nos ha llevado a la regeneración. ¿Cómo? Por medio de la palabra. La palabra tuvo que llegar alguna vez a la vida
y tuvo que renovar nuestra manera de pensar, tuvo que renovar nuestra manera de vivir. Entonces hemos de pensar también, ¿no?, nuestra historia, nuestra relación con Dios por medio de su Santa Palabra. Bien, pues cómo llegó pues a nuestras manos. No sé si en algún caso pues bueno, unos habrán nacido, ¿no?, en un hogar cristiano. La mayoría de nosotros pues supongo que no es así. Y no, supongo no es así. Entonces pues vino la palabra de Dios y bueno, pues comenzamos a leerla y esta palabra ha dado fruto y resultado en nuestra vida. Lo cierto es que bueno, cuando recibí este Nuevo Testamento, lo recibí por correo ahora un par de semanas, pues bueno, empecé a leerlo y no, bueno, así de una sentada, ¿no?, sin moverme de la silla, pues estuve leyendo 10 capítulos, ¿no?, sin parar, ¿no? Entonces, bueno, esto era como cuando empecé a leer la Biblia. Cuando comencé a leer la Biblia era igual, ¿no? Lo que pasa es que en aquel entonces uno no conocía nada de la Biblia. Entonces uno se quedaba pues allí prendado, se quedaba allí maravillado de lo que estaba leyendo. Y ahora pues fue algo parecido. Lo que pasa es que, claro, conoces bien los pasajes, ¿no? Pero la verdad que era una sensación extraña de esos textos ahora están leyéndolo como algo nuevo, ¿no? Como algo nuevo, como Biblia, como Biblia que te están hablando. Bien, pues entonces podemos también, esperamos que esto pueda renovar, ¿no?, este Nuevo Testamento y también toda la Biblia que siga pueda renovar también nuestra vida, nuestra lectura de la palabra, nuestra relación con el Señor por medio de ella. También pues pensemos todo esto porque al ser la palabra de Dios, ¿verdad?, al ser la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras, el medio por excelencia para regenerar, pues también es tenerlo presente como medio de evangelización, ¿no? Entonces estos Nuevos Testamentos pienso que serán muy buenos, ¿no?, ¿verdad?, para presentarlos, ¿no?, para regalarlos a contactos. Pero bueno, vemos que también pues son tapas duras. Creo que será un buen medio para la evangelización, pero no lo podemos hacer de manera masiva, ¿no?, como cuando estamos distribuyendo folletos, ¿no?, por la calle. Entonces, a contactos especiales sería un buen medio, un buen regalo para que ellos puedan también recibir la palabra que regenera, que salva. Bien, pues todo esto en cuanto a la palabra hemos visto, a la regeneración hemos visto el autor, hemos visto la causa, el instrumento, y ahora por último vamos a ver el propósito. Dice, versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Por supuesto que aquí tenemos ya que ir al Antiguo Testamento. Por supuesto, la palabra primicias hace referencia a los mandamientos de Dios de presentar a Dios como ofrenda, una ofrenda, no sacrificio sangriento, pero sí ofrendarlo al Señor los primeros frutos de cada cosecha. Podemos ver, por ejemplo, en el libro del Éxodo, podemos ver en el capítulo 23, en el versículo 16, dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo. Entonces, podemos ver también Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Vemos que esto también era pues para el mantenimiento de los sacerdotes. Dice, porque ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Era para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas, pero se ofrendaban a Dios.
Entonces eran, por lo tanto, los primeros frutos, mejores frutos, evidentemente, no los ya tardíos o ya pasados, son los frutos excelentes. Por una parte, se ofrenda al Señor lo mejor, lo veíamos, pues lo vemos continuamente en la palabra del Señor, que no hemos de ofrendar al Señor lo tuerto, lo bizco, lo mellado o lo tullido, ¿verdad? Sino lo mejor, ¿no? No aquello que no queremos desprender, se lo ofrenda al Señor, sino aquello que realmente, pues, lo mejor para que el Señor sea honrado. Eso por una parte, pero también lo hacían, pues, porque en las primicias, en los primeros frutos, se santificaba toda la ofrenda. Era la manera de santificar toda la ofrenda. No le puedes dar toda la cosecha, pero das los primeros frutos, y entonces en los primeros frutos era santificada toda la cosecha, todos los frutos, todo lo que uno vaya a recoger. Bien, pues entonces vemos cómo en la Biblia se llama también al pueblo de Dios primicias. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Jeremías, capítulo 2 y versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Primicias de sus nuevos frutos. Y ya en el Nuevo Testamento podemos ver en Romanos, en el capítulo 11, voy a cambiar, Romanos capítulo 11, versículo 16. Está hablando también de Israel, según de Israel de Dios, dice: y si las primicias son santas, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En el capítulo 16, en el versículo 5 de Romanos: asimismo, a la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, la primicia de Decaia para Cristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 16, allí leemos también, en el capítulo 16, versículo 15, en un sentido muy parecido: os ruego, pues, hermanos, que conocéis a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Decaia, que se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, las primicias en este sentido vemos que son los primeros creyentes cuando llega el Evangelio a un lugar, a una región, a una ciudad. Los primeros creyentes son llamados primicias, pero en un sentido general hemos visto todo el pueblo de Dios es llamado primicia, como también en 1 Corintios vemos de manera más importante aún, Cristo mismo es las primicias. Capítulo 15, versículo 23, más cada uno en su orden, está hablando de la resurrección, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y por último, pues ya lo vimos también en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 4, allí está hablando de los 144.000 y sellados, y ahí leemos Apocalipsis 14, 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron comprados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces vemos la primicia porque vemos de lo mejor, ¿no?, que el Señor ha adquirido. Ya digo, no es que el Señor, pues, nos haya adquirido porque seamos mejores, sino para que seamos mejores, para que seamos esas primicias del resto de la creación, para que seamos, por lo tanto, de Cristo, para que es la primicia, ¿verdad? La primicia de la nueva creación. Vemos que es la obra nueva de la creación, la nueva obra de la regeneración, la obra nueva de la restauración de todas las cosas que veíamos la semana pasada, la obra nueva de los nuevos cielos y la tierra nueva, comienza espiritualmente en la vida de aquellos que Dios regenera. La regeneración en los creyentes, vemos, es ya el principio de la nueva creación, de la restauración de todas las cosas. Eso es lo que ya comienza en la regeneración de todos los hijos de Dios.
esta regeneración, digamos, universal, ¿verdad? Los cielos nuevos y la tierra nueva, esto ya comienza en la regeneración espiritual por la palabra y el Espíritu Santo. Pues bien, hemos visto entonces de esta manera acerca de esta regeneración, estas 4 sencillas cosas, ¿verdad? Vemos Dios, el autor es Dios Padre, el Dios Padre inmutable. La causa, hemos visto, su voluntad, el decreto. En tercer lugar, el medio, el instrumento, hemos visto que es la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el propósito, pues vemos la nueva creación. La nueva creación. En primera de Pedro dice, hemos sido regenerados para una esperanza viva. Entonces estas son las cosas en cuanto a la regeneración y en cuanto a todo esto, por lo tanto, a considerar. Podemos ver y preguntarnos y meditar. Bien, por lo tanto, en cuanto al autor de la regeneración, veo a Dios como mi Padre, lo siento a Él como mi Padre, tengo el espíritu de adopción por el cual claman los hijos de Dios a Dios Abba Padre, tengo esa confianza filial como el hijo para con su padre. En segundo lugar, en cuanto a la causa, preguntarnos, considerar, veo, percibo claramente que no ha sido por obras mías, sino que fue simplemente la voluntad de Dios la que me distinguió de los demás. He visto, por lo tanto, que es por el amor de Dios, recibido, por lo tanto, ese amor de Dios en nuestros corazones. En tercer lugar, el medio, la palabra de Dios, el instrumento. Veo que la palabra de Dios ha sido lo que ha transformado mi vida, lo que ha transformado mi corazón, mi vida desde el interior. Como dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, me resulta más dulce que la miel, es la lámpara para mis pies, la lumbrera para mi camino. Y por último, el propósito, tengo presente el fin de todas las cosas que anuncia la Escritura y me gozo en ese fin, me gozo en esa conclusión de todas las cosas, más que de las cosas de esta vida. Pues tengamos todas estas cosas presentes y que el Señor pues bendiga todas estas preguntas y su contestación en la vida de todos nosotros. Amén. Amén.